Si se cumplen todos estos requisitos, es un producto, ya digo, que se ha demostrado que funciona muy bien, que el nivel de engagement que se logra es altísimo, que para los medios de comunicación, por ejemplo, las newsletters son la puerta de entrada a conseguir nuevos suscriptores más eficaz, dicho por muchos de los medios. Por tanto, bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De ganarte el tiempo que te dedica una persona. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en su atención, por favor, hablaremos con Ismael Nafría, autor del libro La reinvención del New York Times, editor en la newsletter Tendencias y profesor en el máster MPXA de la Universidad de La Coruña y en la UNIR, entre otras instituciones. Ismael ha sido director de la revista National Geographic en España y ha trabajado en grupos de medios como Prisa y Godó y fue residente en el Knight Center para el Periodismo de las Américas en la Universidad de Texas en Austin. Con Ismael hablaremos sobre la adaptación de los medios al entorno digital, de la responsabilidad de crear contenido de calidad para respetar la atención de los lectores y de cómo la experiencia de escribir un libro son palabras mayores y te puede llevar a lugares insospechados. Muchas gracias por su atención. Estamos hoy desde Barcelona en el Col·legi de Periodistes. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Muy bien. Con Ismael Nafría. Un gustazo, Ismael. Igualmente, Roger, mil gracias por esta oportunidad y la invitación a participar en un programa que admiro y escucho con frecuencia, o sea que encantado. Muchísimas gracias y para quienes nos están escuchando, hoy va a ser todo un reto clavar el programa en 30 minutos porque hay muchísimas cosas muy interesantes que vamos a proponerle a Ismael para hablar, o sea que estar atentos. Bueno, la primera pregunta es una muy sencilla. ¿Qué periódicos o medios has leído hoy? Tomando en cuenta que son las 12:45 de la mañana. Bueno, a ver, esta mañana, la verdad, como hago prácticamente todos los días, pues di un vistazo a la web del New York Times y leí un par de cosas. Luego consulté algunas newsletters a las que estoy suscrito para ver un poco el repaso a la actualidad. Y hoy todavía no mucho más, porque luego tuve ya una primera clase online y ya luego este encuentro y tengo ahí algunos temas pendientes. Oye, y hablando, ya que mencionas el New York Times, ¿tú ya cómo les llamas a estos medios? Porque les llamamos prensa, medios digitales, periódicos. ¿En qué categoría pueden entrar ya? Buena pregunta. Yo a veces cuando escribo sobre el New York Times hablo el diario New York Times, pero realmente no pienso tanto en cómo lo consulto o cómo está publicado, sino en la información que me ofrece, porque a veces es desde el móvil, a veces es una newsletter, a veces es la página web, a veces es la app. En ocasiones es el diario impreso, ¿no? Pero no sé, para mí son medios digitales, es lo que un poco tengo en mente, alguien que me informa de múltiples maneras, ¿no? Y ya converge lo que podría ser una empresa con más de un siglo, como puede ser el New York Times, con un blog de reciente creación. Totalmente, o sea, no sé, puede ser un blog que me encanta, por ejemplo, es de Rebooting, de Brian Morrissey, pues lo puedo leer antes de luego pasar a ver una cosa del País o ver algo del Washington Post o ver algo o escuchar el podcast de Daily, no sé. Hablemos de estos medios. En el libro Attention Merchants o Comerciantes de la Atención, Tim Wu cuenta la historia de estos primeros periódicos, ¿no? Como el germen de la economía de la atención. Y a estos originales creadores de los periódicos les daba igual vender papeles baratísimos porque la clave era que llegaran a muchísima gente y así poder vender los espacios publicitarios. Entonces, las marcas mantenían a los medios, eran su principal cliente, por decir de alguna forma. Pero esto parece que está dando un giro radical a partir de esa digitalización real de los medios, ¿no? Así es, yo creo que es, de hecho, a mí me parece uno de los cambios históricos más relevantes de la estructura de los medios, sobre todo de la prensa, sobre todo, ¿no? En el mundo de la radio y la televisión hay otro tipo de cambios, pero en el mundo especialmente de la prensa, o lo que hemos entendido como prensa en general, tanto diarios como revistas, ¿no? El cambio
enorme que se ha producido es en el modelo de negocio, y el cambio fundamental es que los usuarios, los lectores, se han convertido o se están convirtiendo, depende del medio, en la vía principal generadora de ingresos, ¿no? Y los anunciantes siguen siendo relevantes porque siguen siendo muy importantes, pero es el número 2, ¿no? Y eso tiene implicaciones enormes, ¿no? Para el tipo de producto que haces, para cómo te relacionas, cómo te posicionas tú como medio en la sociedad y cómo te relacionas con la gente que te va a dar de comer, digamos, ¿no? Que pasan a ser los consumidores de ese producto, ¿no? Y esa conexión para mí es fundamental, ¿no? O sea, porque la clave para estos medios es esa conexión con las personas. ¿Y cuál crees que es la clave para generar esta conexión? Mira, eso, por ejemplo, en el caso del New York Times y otros muchos, la palabra en inglés, digamos, que manejan constantemente es engagement, ¿no? Y engagement, que sabemos que se puede traducir de varias maneras, pero implica compromiso, implica relación estrecha entre medio y el lector, el usuario, ¿no? Implica sentirte parte de una comunidad, ¿no? Entonces, para mí las claves es contar cosas interesantes, relevantes para la vida de las personas y hacerlo de manera lo más atractiva posible. Ese sería, creo, el resumen de cuál es la manera de llevar a cabo la misión que los medios tienen hoy en día. Y la personificación de ese engagement es ese momento en el que uno llega a un navegador y teclea esas primeras letras para, no sé, para probar si hay internet, para probar si sirve, ¿no? Que es lo primero que teclea uno, ¿no? Sí, o sea, el contacto, claro, la relación entre el medio o el generador de un producto de contenidos, ¿no? y la persona que lo consume, pues vive varios momentos, ¿no? De la fase de descubrimiento, que puede ser por tu cuenta o porque alguien te lo recomienda o porque lo encuentras en Google o por lo que sea, ¿no? Esa fase de descubrimiento, sabemos que los usuarios evalúan de una manera un poco salvaje, ¿no? Es decir, en 20 segundos se hacen una idea de si eso vale la pena o no. Por eso es tan importante ese primer impacto siempre, ¿no? Pero luego ya viene la fase o las fases de irte habituando con el producto, ¿no? Y ir conquistando a ese lector. Y por eso es tan importante que todo lo que hagas esté muy bien hecho, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir que es mucho más importante la calidad que la cantidad de producto, ¿no? Porque cuando produces mucho acabas produciendo mal normalmente, ¿no? Y en cambio, produciendo poco pero bien es la manera de que ese camino de conquistar al usuario pues realmente empiece a funcionar. Y luego hay un largo trecho, ¿no? Pues no sé, igual pongamos, por seguir con el caso del New York Times, ¿no? Pues si alguien ya empieza a habituarse, se suscribe a alguna de las casi 80 newsletters que tienen, o empieza a escuchar alguno de sus podcasts, y bueno, ya empieza a formar parte de su vida ese medio, ¿no? Y eso termina en el objetivo número 1 del New York Times. Ellos se definen como subscription first, un medio subscription first, que eso es lo principal que quieren conseguir, pues termina o empieza un nuevo camino, pero el momento en que la persona decide, venga, yo pago por esto porque realmente vale la pena, ¿no? Y luego ya es mantenerlo o aumentar el dinero que está pagando, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de calidad sobre cantidad, creo que eso es una pequeña muestra de esa, a lo mejor, primera madurez digital a la que estamos llegando, porque al principio era como, publica en todos lugares muchas cosas todo el tiempo, y ahora es como, estamos entrando como en una etapa un poco más sosegada, ¿puede ser? Sí. Y yo creo que es súper sano esto. O sea, yo al menos como consumidor lo agradezco un montón y como consultor, digamos, en medios lo recomiendo sin parar, ¿no? Porque me parece realmente que no tenía ningún sentido la estrategia de publicar por publicar e intentar llegar a todos los terrenos y tal. No, tú lo que hagas, hazlo muy bien, demuestra tu valor ahí y que siempre tu lector, el usuario, tenga una sensación de que... a mí me gustaría referirme a eso como casi respeto por el usuario, ¿no? El tiempo que yo te dedico es un tiempo de calidad, ¿no? Y realmente disfruto con este reportaje, realmente aprendo un montón con esto que me estás contando, realmente me informo de la manera que quiero o que me interesa sobre este tema. Y eso es un
es mostrar respeto por tu lector y hace que ese lector pues, tenga confianza en ti, que es uno de los grandes temas, ¿no?, hoy en el debate de los medios actual, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con ese engagement, pero también tiene que ver mucho con la economía de la atención. O sea, finalmente ese reconocimiento de, oye, tú me vas a prestar atención 5 minutos o 10 minutos que dure este artículo, reconocerlo como de entrada y decir, bueno, démonos este tiempo. Te va a valer la pena. O sea, es decir, y cuando realmente eso pasa, para mí esos son como momentos mágicos, de verdad. O sea, cuando lees un reportaje que está súper bien hecho, súper bien presentado y dices, qué maravilla, ¿no? O sea, de verdad, qué tiempo tan bien empleado. En cambio, qué mal rollo, ¿no? Un poquitín cuando caes en un clickbait y no es... Pero mal rollo de verdad, ¿no? O sea, yo al menos lo vivo así. Y entonces dices, venga, esto no me va a volver a pasar, ¿no? Y bueno, es como uno va un poco... O como pasa como cuando consumes una newsletter maravillosa que dices, vale, estos 3 minutos que he dedicado, 5 minutos, lo que sea, pues han valido la pena. O escuchas un podcast que te cuenta... A mí es, por ejemplo, el caso del The Daily es lo que me fascina, ¿no? Cómo un tema te lo desmenuza, te lo explica de una manera increíble, una persona que sabe de eso un montón, hecho de manera interesante, con recursos sonoros súper bien elaborados. Terminas eso y piensas, qué media hora más bien empleada, ¿no? O sea, que eso es un poco... Para mí es uno de los retos fundamentales, porque eso es muy difícil de conseguir y de hacer bien, ¿no? Pero no veo otro camino realmente, ¿no? Ahora has mencionado el clickbait, de lo cual me gustaría hablar un poquito después, pero ahora hay un concepto que creo que es clave, y lo mencionas mucho, que es la adaptación, ¿no? Que es lo que tienen que hacer las empresas, no solamente los medios, para sobrevivir en este entorno digital. ¿Y cómo definirías la adaptación? Para mí adaptarse es entender cómo está cambiando la manera en que tu consumidor, tu usuario, hace uso de lo que tú produces, de la información, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y ser capaz de ofrecer eso de una manera eficaz, interesante, lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? Y es para lograr eso, y ahí está el proceso, digamos, complicado, ¿no? Porque es esta adaptación, o yo en el libro lo llamé la reinvención, pero bueno, es el adaptarse, digamos, a ofrecer una nueva estructura de trabajo de la empresa para poder dar servicio a los usuarios como te lo están demandando. Esta adaptación es complicada y lleva tiempo, y más en empresas, sobre todo, que igual llevaban décadas funcionando de una manera determinada, ¿no? Entonces, ese proceso es tan complicado, y por eso tiene tanto mérito los que lo logran y hacer bien, ¿no? Porque, claro, normalmente implica tener las ideas muy claras desde la máxima dirección o propiedad del medio hasta la última persona que ha entrado a trabajar, ¿no? Y cuando eso está claro, aún así es difícil, o sea, no es una transformación sencilla, pero es la única manera de que eso pase, ¿no? Y entonces, adaptarse quiere decir también ir conociendo muy bien a tu audiencia, entender qué le gusta, qué no le gusta, por qué hace o consume determinadas cosas, cómo lo hace, cómo puedes mejorar eso. Es importantísimo el feedback, estar abierto a él y ser capaz de asumirlo y de aplicarlo, y de ir haciendo pruebas también. No vas a acertar con todo, ¿no? Pero ir haciendo pruebas con formatos narrativos y ver qué sucede, ¿no? Y bueno, todo eso es adaptarse, ¿no? Mira, hace poquito el New York Times ha publicado un documento de estrategia, ¿no? que habla de cómo piensan actuar para conseguir la nueva meta que se han marcado, que es de 15 millones de suscriptores en el año 2027. Y termina diciendo que este proceso de adaptación, de innovación, de cambio, no terminará nunca, ¿vale? Porque es así, o sea, y es verdad, no va a terminar, no llega un día que ya nos hemos adaptado a la era digital, digamos, ¿no? No, porque igual cuando digas eso ya estamos en otro escenario, ¿no? No terminará nunca. Entonces, para que eso sea posible, es necesario, digamos, activar toda una serie de mecánicas, de maneras de pensar, de maneras de actuar en toda una organización, o de hacer lo mismo más desde el punto de vista individual en el caso de los creadores más individuales, ¿no? Y esta adaptación, que tiene que ver mucho eso con estructuras empresariales o con creadores,
también nos corresponde a los consumidores, ¿no? Que ahora yo creo que somos una especie como de trogloditas del contenido, que tenemos toda a nuestra disposición y estamos traca hasta que sin parar, ¿no? Y creo que también nos toca en cierta forma adaptarnos a esta enorme oferta, ¿no? Al acceso casi total a los contenidos que tenemos. Sí, pero eso ya lo hacemos de natural, ¿no? Es decir, que ya está pasando que... Es verdad que todavía puede haber mucho consumo de picoteo, digamos, ¿no? De entrar en una red social y te aparecen ahí 1000 enlaces y 1000 posibilidades y acabas hacia... Pero luego también es una realidad que millones de usuarios se están habituando a determinadas maneras de consumir y utilizan una app, al menos una parte de ellos, y forma parte de su día a día de consumo de información o de contenidos en general, o reciben newsletters o escuchan un podcast. Eso ya implica un nivel de selección previa mucho más alto que ese picoteo del que hablábamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya está sucediendo porque, de hecho, los números lo demuestran. Es decir, ya hay centenares de miles de suscriptores o millones de suscriptores de medios digitales. Entonces, un suscriptor es alguien que está pagando por eso, que ha tomado la decisión de esto vale la pena, hago una suscripción mensual, una suscripción anual, lo que sea, y renuevo porque me interesa poder acceder a todo esto. De manera que, claro, a mí siempre me gusta decir también que el mundo nunca es blanco o negro, ¿no? No es todo, de repente todo estaba bien y todo está mal, o de repente todo era de una manera y ahora todo es de otra. No, cada persona es un mundo, cada persona consume información como quiere, cada persona dedica su tiempo a lo que quiere y como quiere, y eso va a seguir siendo así, porque es la libertad de las personas, ¿no? La tarea, digamos, del medio que quiera conquistar esa atención del usuario es hacer un producto maravilloso, muy bien hecho, por el que vale la pena pues pasar un rato o pagar o lo que sea, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? Y sin embargo nos seguimos encontrando gente que, mira, yo conozco gente mayor que yo de edad y que ha comprado muchísimos libros de papel, pero que ahora dice, oye, mira, te recomiendo este libro para el Kindle o este audiolibro, y dice, no, pero es que hay que pagar por eso. Todavía sucede. Todavía, pero yo tengo la sensación de que cada vez menos, ¿no? Recuerdo perfectamente no hace tanto tiempo cuando pagar por la música digital parecía que eras casi el extraño del lugar, ¿no? Y ahora, vamos, es lo más habitual, ¿no? El tener una suscripción a un servicio de música pues en streaming, ¿no? O pagar por series o películas, ¿no? O sea, que yo creo, y lo mismo, yo creo que, yo hace años que lo vengo diciendo, ¿no? Que va a ser lo mismo, el mismo concepto del pagar por información por la que vale la pena, va a ser lo más natural del mundo. Y es verdad que cuando publiqué el libro y hace 4 o 5 años que lo decía, pues despertaba más sensación extraña, pero ahora cada vez menos, porque ahora pues tú miras en prácticamente cualquier país del ámbito hispanoamericano, ¿no? Y ya es muy frecuente el tener suscripciones, por ejemplo, a medios, ¿no? Total. Bueno, a propósito del clickbait, pues yo me acuerdo en la universidad, me voy a remontar a las cavernas, ¿no? Que mis profesores de periodismo nos enseñaban a eso, cómo contar, cómo ir estructurando la información a partir de un titular, luego párrafo a párrafo, y ahora parece que la práctica ha cambiado totalmente, ¿no? O sea, es casi es como no contar nada y no desvelar la información que la gente está buscando hasta que en el último párrafo nos llevemos probablemente un chasco porque ni siquiera nos están contando lo que nos habían prometido al inicio, ¿no? ¿Esto es lo que se enseña en las universidades hoy en día? No, que yo sepa, no. Yo soy profesor de la universidad y no enseño esto. O sea, no, espero que no. Tampoco puedo hablar en nombre de todos los profesores, evidentemente, ¿no? Pero no creo. Yo creo que más estas malas praxis que han existido se han potenciado un poco más desde medios en busca un poco a la desesperada de soluciones, ¿vale? Tengamos presente que los medios han vivido una crisis enorme, ¿vale? O sea que no lo digo como excusa, lo digo como explicación del entorno, ¿no? De entender que en momentos donde la publicidad online era prácticamente la única tabla a la que te podías agarrar para generar ingresos en digital, y
que para que eso suceda necesitabas audiencia, pues entonces era, digamos, hasta lógico que este fuese el tipo de debate que se produjese, ¿no? Por suerte, yo creo, digo por suerte porque lo pienso sinceramente, ha cambiado, se ha visto que existe un mercado para el pago por la información y que intentar potenciar ese tipo de mercado a lo que lleva es a hacer mejores productos digitales, ¿no? Con lo cual eso es una buena noticia. Incluso es una buena noticia desde el punto de vista publicitario, porque también se está viendo que la publicidad, hablo de los medios, la publicidad digital que puede ir a los medios cada vez depende más de la relación con la marca y formatos como el branded content o otros, y no tanto de la publicidad por resultados inmediatos, que ese es un terreno que realmente han copado las grandes plataformas, ¿vale? Y no creo que lo dejen de ocupar, digamos, ¿no? Entonces, el punto fuerte también es, y en un mundo donde vamos también a un mundo sin cookies de terceros, ¿no? Y donde digamos, el perfilado de tu audiencia propia es lo que va a marcar qué nivel de publicidad puedes ofrecer, ¿no? Pues eso es lo que cuanto mejor sea tu audiencia, mejor va a ser también la publicidad que vas a poder obtener. Ismael, te voy a pedir un breviario cultural, porque me han comentado que a veces utilizamos estos términos un poco muy sectoriales, claro, o muy así. Entonces, ¿nos podrías dar tu definición de clickbait? Sí, clickbait, bueno, bait es el cebo, ¿no? Y click es hacer el click, entonces poner un cebo para que alguien pique y haga clic en ese titular, siendo un titular que luego no responde realmente a lo que, cuando lees el contenido, no responde a esa promesa del titular. O el titular era tan indeterminado que simplemente pretendía que hicieses clic por curiosidad y luego no te encuentras casi nada. Eso es el clickbait malo. Se puede entender el clickbait positivo también, como tienes un gran reportaje y si encima le pones un gran titular, bendito clickbait en este caso, ¿vale? Pero el clickbait, lo que solemos hablar en la industria, ¿no? Es en tono peyorativo, digamos, ¿no? Y es para describir esta mala praxis de intentar hacer que alguien haga clic en un artículo a partir de un titular, pues para que haga clic, básicamente, y da igual un poco lo que le ofreces posteriormente. Puede ser el mejor gol de la década, ¿no? Bueno, es que yo la verdad es que a veces me río porque... me río para no llorar, diría, ¿no? Porque hay cosas muy absurdas, ¿no? O sea, incluso antes te hablaba del respeto al usuario, ¿no? Yo creo que es faltar al respeto al usuario el hacer titulares de este tipo, sinceramente, lo creo. Y para mí, pues no merece, no sé, es para reprochar. O sea, no hay otra manera de explicarlo. Bueno, hablabas antes de las marcas, y antes las marcas veíamos que eran como el gran proveedor de sustento, ¿no? Dentro de la economía para este tipo de medios, ¿no? Entonces, en este momento, las marcas a lo mejor, bueno, tienen su relevancia, pero empiezan a jugar otro papel, ¿no? ¿Dices en la relación con los medios? Claro. Sí. Lo que yo creo que está pasando, al menos fruto del análisis de las cosas que leo e intento entender, ¿no? Lo que está pasando es que las marcas que están interesadas en eso buscan una relación más estrecha, más cercana con el medio y con su audiencia, lo que contaba antes, ¿no? Que ese medio tiene una audiencia muy bien identificada, valiosa, a la marca le interesa relacionarse con ella. Y le interesa relacionarse de una manera no necesariamente para que compres un producto determinado en ese momento, sino para establecer una relación, para que tú conozcas esa marca, los valores que esa marca pretende transmitir y que el usuario, el consumidor, pues se sienta cómodo y familiarizado con eso, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo es que el volumen, por decirlo así, de anunciantes importantes que se pueden relacionar con un medio va a ser menor probablemente, pero de más calidad y de mayor interacción, de mayor profundidad y confío que al final más positivo para todos, ¿no? También. Y eso lo puede hacer un medio que trabaje según como hemos venido diciendo, ¿no? Y no hay que aspirar, yo creo, a conseguir otro tipo de publicidad o de reacción del público porque probablemente no se dará, no ese es el entorno para darse, ¿no?
Y aquí hay un concepto que es el del branded content, que también está como intentando encontrar su sitio, ¿no?, dentro de este ecosistema, porque hay mucho native advertising, o llamémosle public reportajes o cosas así. ¿Cómo se puede hacer branded content en este? Bueno, yo creo que ya se está haciendo realmente desde hace años y en algunos casos muy bien hecho, y es ofrecer un contenido identificado como publicidad, como branded content, evidentemente, y pagado por un anunciante concreto, pero ofrecer un contenido interesante para la audiencia de ese medio. Y está pasando, y yo siempre recuerdo, una vez invitamos a un evento aquí en Barcelona a uno de los responsables máximos responsables del equipo de publicidad del New York Times, y nos explicaba que el equipo de branded content, el T-Brand Studio del New York Times, que forma parte del equipo de publicidad, ¿no?, cuando planteaban hacer un branded, un contenido para un anunciante, intentaban hacer un contenido lo más interesante posible que compitiese con los titulares que iba a hacer la redacción del New York Times ese día. De manera que tú, cuando te encontrabas en la web o en el móvil con los dos titulares, aunque uno fuese branded, quizá te interesaba más el de branded. Y contaba varios casos donde eso había pasado, ¿no? Y estaban como súper orgullosos porque creo que es una manera perfecta de explicar lo que puede llegar a ser un buen branded, ¿no?, que es competir. De hecho, la publicidad nativa es eso, que es que estás en el mismo terreno, digamos, que el contenido que te envuelve, ¿no? Ya digo, importantísimo, evidentemente, identificar que es publicidad, que es contenido de pago, ¿no? Eso es importantísimo hacerlo también por respeto al usuario y porque son las normas básicas, digamos, de funcionamiento y de este tema, ¿no? Pero bueno, para mí es eso, y ya se está haciendo, y yo creo que hay cada vez más magníficos equipos creativos, tanto dentro de los medios como fuera, ayudándoles, que están haciendo propuestas fantásticas, ¿no? Y yo creo que eso irá en aumento, sinceramente. Sí, para mí yo creo que es un reflejo de la realidad, que los contenidos, quien sea que los haga, ya sea una marca o un creador o un medio de comunicación o una plataforma digital, todos competimos contra todos, ¿no? Entonces, para mí ese planteamiento de, oye, nuestro branded content tiene que a lo mejor robarle o captar la atención a los titulares puros, por decirlo algo, y puramente informativos, me parece un súper planteamiento. Bueno, normalmente con los invitados hablo de su faceta como creadores de contenidos al principio, pero contigo va a ser al final, va a ser al revés. Entonces, por una parte está tu libro, que muchísimas gracias, que me ha regalado un ejemplar en papel de la reinvención del New York Times. ¿Has visto las páginas que tenía entonces, no? Sí, no, que es tremendo. O sea, comparado con el PDF, ¿no? Ocupa espacio, ¿no? Y un kilo, ¿no? Un kilo de papel, muy bien. Oye, pues me hablabas hace rato del proceso creativo, y hay una parte que me interesó mucho decías, escribir un libro es otra cosa, es una cosa completamente diferente a otro tipo de escritura, a lo mejor más de cosas más cortas, de artículos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, yo he escrito hasta ahora 4 libros y estoy escribiendo otro, ¿no? Y en mente tengo algunos más. Entonces, el proceso de un libro son como palabras mayores, ¿no? Es un producto muy serio, un libro, ¿no? Y al mismo tiempo es un producto hiper gratificante, ¿no? Cuando lo consigues realizar, y más si después ves que ese libro pues tenía sentido y la gente pues que lo lee pues le gusta, lo recomienda, te lo comenta, ¿no? Y yo tengo experiencias maravillosas en ese sentido. Pero bueno, desde el punto de vista creativo, claro, la gran diferencia, y más para los que somos periodistas y no sé, yo empecé mi carrera trabajando en Radio Barcelona y en Europa Press, ¿no? Y claro, una radio informativa estaban informativos de la radio, y una agencia de prensa donde estás produciendo información constantemente, ¿no? Y con horas de cierre permanentes, ¿no? Y eso ha sido una constante en mi vida, ¿no? Entonces yo cuando publiqué mi primer libro, y luego, claro, es otro planteamiento totalmente distinto, donde tienes que dedicar, no hay momentos de entrega, digamos, en general, ¿no? Salvo que tú te los impongas o te los imponga el editor, ¿no? Si tienes editor. O tú si te autoeditas, como fue el caso de este libro, ¿no? El del New York Times. La organización del trabajo es muy distinta, hay que planificar a largo plazo, entonces es otra manera. Y para mí, mi experiencia al menos, es muy importante poder encontrar horas de calidad y tiempo de calidad dedicado a ese libro para
poderlo hacer bien, ¿no? Y bueno, es una carrera de fondo, ¿no? Claramente, respecto a los 100 metros que supone mucho otro tipo de periodismo, ¿no? Pero ya digo, yo con el tiempo cada vez lo valoro más y soy, digamos, como muy, muy feliz haciendo trabajos de este tipo, ¿no? Palabras mayores, y me contabas hace rato que también el libro te ha llevado a lugares insospechados. Bueno, la experiencia, o sea, de los 4 libros, este ha sido el del New York Times, fue el que ha tenido más repercusión y realmente a mí me ha abierto puertas y un mundo maravilloso, pues de contacto con miles de personas, lo puedo decir porque no es exagerar, son miles de personas a través de conferencias, de reuniones de trabajo en muchos países, en España y en muchos países de América Latina, ¿no? Y con muchas empresas de medios o universidades. Y bueno, claro, cuando tú haces el trabajo, dedicas tantísimas horas pues, a analizar un caso como, en este caso es un medio súper interesante, que es el New York Times, ¿no? Que eso es una gran ventaja. Pero bueno, lo analizas y lo explicas en español y tú no eres del New York Times, sino que lo hace desde fuera y analizando ese caso y tienes toda la libertad del mundo pues para contar lo que sea. Eso he visto que ha sido muy útil a mucha gente realmente, ¿no? Y ya digo, la experiencia gratificante consiste en eso, en ver que el producto al que tú le has dedicado un montón de horas, porque fueron un montón de horas y de tiempo a analizar información, a clasificarla y luego a escribir el libro, ¿no? Eso tiene un resultado clarísimo pues en forma de gente que disfruta con eso o gente que le es muy útil, o a mí me ha escrito gente pues nos ha ayudado un montón para hacer nuestra transformación en el medio, o si nos puedes ayudar a partir de lo que cuentas, o no sé, mil casos, ¿no? Y realmente yo lo veo, yo cuando hago un poco ya repaso, ya llevo unos años trabajando, ¿no? Y cuando hago repaso a mi vida profesional, para mí este es lo mejor que he hecho, realmente, este libro, ¿no? O sea, yo lo considero así, ¿no? Y lo considero así porque creo que es con lo que más he podido aportar al desarrollo de la industria en la medida de lo posible, ¿eh? Y de hecho o sea, no pretendo aquí pero realmente he visto un resultado, ¿no? Y he visto que ha servido para alimentar en positivo este debate hacia cuál debe ser el modelo de los medios. La apuesta por la calidad, pues es quizá es el elemento número 1, ¿no? de lo que el New York Times hace y de lo que yo explico, y eso ha servido a mucha gente para decidir, vale, pues este es el camino que hay que tomar. Entonces, no sé, estoy muy, muy contento, satisfecho de este trabajo, ¿no? Muchas felicidades. Gracias. Y además un añito en Austin. Que no eso fue maravilloso también, o sea que se dieron muchas circunstancias. Bueno, fue la manera, yo había trabajado 8 antes en Grupo Prisa y luego 8 años en Grupo Godó, en La Vanguardia, y luego pues ya salí de ahí y fuimos toda la familia pues un año a Austin. Yo estuve ahí como visiting scholar en la universidad y pude dedicaba prácticamente todo el día, pues casi todo el día a escribir el libro, cosa que fue realmente luego visto con el tiempo pues clave para que el libro saliera como salió, ¿no? O sea que gracias a eso y después como experiencia personal y familiar pues fue maravillosa, ¿no? Bueno, pasamos del libro a la newsletter, que la has recuperado recientemente. Yo aquí te quiero preguntar más como consumidor, porque yo particularmente soy un poco escéptico de las newsletters, porque yo recibo demasiados correos, más de los que puedo gestionar, y entonces las newsletters me atraen, me suscribo a ellas, pero al final lo que acabo haciendo es dedicarme a irlas borrando porque no me da tiempo de leerlas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte cómo funcionan o por qué funcionan tan bien hoy en día las newsletters cuando estamos ya con el email prácticamente saturado. Bueno, yo creo que me podría extender mucho, ¿eh? Esta pregunta que has hecho es muy peligrosa. Hay libro detrás de él. Podría haber libro perfectamente. Pero bueno, intentaré sintetizar lo principal, ¿no? Para mí la newsletter lo que tiene
el primer elemento clave es que es un email, ¿vale? Y eso implica muchas cosas. Es un email que lo recibes en tu correo electrónico, no lo ves en una red social ni hay. Y es un email que te manda alguien. Yo, en caso de cuando te mando mi newsletter, si tú estás suscrito, te la mando yo. Ismael Nafría te manda tendencias, ¿no? Y tú la recibes y la lees cuando a ti te vaya bien o no la lees, ¿no? O algún día, si no te gusta, pues te borrarás y ya. Pero yo la newsletter lo que ofrece es que si cumple con la promesa de la persona que la ha escrito, de lo que te va a ofrecer, pues va a ser 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, lo que sea la newsletter, que tú vas a poder dedicar a lo que esa persona te está contando a partir del esfuerzo hecho para preparar esa newsletter, ¿no? Pueden ser de muchos tipos y para mí la clave es que es como un poco un oasis informativo, una newsletter, ¿vale? O sea que tú sabes el tiempo que le vas a dedicar, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, empieza y acaba, o sea, ¿no? Y muchas veces se establece una cierta relación, interactividad, pues entre el que la escribe y el que la consume, ¿no? Entonces, es un ecosistema muy agradable, es un ecosistema muy eficaz y es muy, muy reconfortante, funciona muy bien. Y ya digo, mientras se mantenga esa promesa de valor que tú haces cuando presentas la newsletter, con la percepción que tiene el usuario al leerla de que así es, pues eso va a funcionar bien, ¿no? Y bueno, la experiencia es que es así. O sea que es verdad que el correo recibimos mucho y no lo abrimos todo, muy posiblemente, ¿no? Pero bueno, yo lo que aspiro es que cuando vean que llega el domingo, cada 2 domingos, un nuevo número de una nueva edición de Tendencias, que la quieran abrir ese momento, o el lunes, o el martes, o el miércoles, o varias veces, como pasa, y mucha gente me lo dice, ¿no? Como pasa, porque también es una newsletter muy larga la mía, y bueno, es un poco más... La manera de consumirla no es leerla un momento y ya te vas, ¿no? Pero bueno, si se cumplen todos estos requisitos, es un producto, ya digo, que se ha demostrado que funciona muy bien, que el nivel de engagement que se logra es altísimo, que para los medios de comunicación, por ejemplo, las newsletters son la puerta de entrada a conseguir nuevos suscriptores más eficaz, dicho por muchos de los medios. Por tanto, bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De ganarte el tiempo que te dedica una persona, ¿no? Y bueno, que ese sea un tiempo bien empleado para esa persona. Y la clave ya es hacerla bien, ¿no? Esa es lo difícil de cada número, digamos, ¿no? Y a lo mejor uno como consumidor ir con menos prisas, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hay. Quiero decir que nos pasa, sea para una newsletter, para un podcast, para lo que sea, ¿no? Con lo cual, con eso tenemos que contar. Que la batalla, por ocupar la atención de la gente, eso existe sí o sí, y de hecho en los últimos años no ha hecho más que ampliarse en actores que intentan colarse, ¿no? en nuestras vidas por unos minutitos de nuestra vida, ¿no? Y ya que lo mencionas, Ismael, ¿en dónde está tu atención en estos momentos? Pues mira, yo ahora mismo varios temas, ¿no? Por un lado, todo este esfuerzo creativo relacionado con la newsletter y con cosas alrededor de la misma, pues ocupa una parte importante. Otra, hay un ámbito que estoy haciendo un par de proyectos y que personalmente me interesa mucho y que cada vez me interesa más, que tiene que ver con el mundo de la educación y que yo creo que voy a dedicar bastante tiempo y esfuerzo a ese ámbito. Estoy haciendo un par de proyectos pues con UNIR, con la universidad, en Internet, y yo creo que eso pues va a dedicar bastante de mi atención. Y además también ha sucedido que cada vez me interesa más también seguir formándome en diversas cosas, ¿no? Y es algo que intento buscar tiempo pues para poderme formar en temas que me interesan, o en este mundo realmente tan cambiante y acelerado, pues que es difícil estar al día, ¿no? También desde hace unos meses dedico, la verdad, más tiempo, por ejemplo, a los podcasts. Es un formato que me parece maravilloso, muy gratificante. Cuando están muy bien hechos, pues eso
tiempo muy bien empleado, ¿no? Que eso es valiosísimo. Y bueno, y después en general, siempre otra cosa que también le dedico bastante tiempo o mi atención desde el punto de vista profesional, estamos hablando, ¿no? Es a intentar, digamos, ayudar o acompañar a gente también que intenta abrirse paso, por ejemplo, en el mundo de las newsletters. Y eso he tenido experiencias pues, muy bonitas de gente que hemos charlado y se ha animado a lanzar newsletters o con estudiantes, pues también lo estoy haciendo en el máster del MPXA, ¿no? Pues con los estudiantes, no sé. Esas serían algunas de las cosas. Y bueno, y como decía antes también, un libro más o menos inmediato y luego algún otro que tengo en mente. ¿A quién nos recomendarías para entrevistar en Su Atención, por favor? Yo te recomendaría a una persona que está en Austin. Okay. O sea que si las entrevistas las quieres hacer como esta en persona, pues quizá deberás desplazarte allí, pero que es Rosenthal Alves. Rosenthal Alves es el director del Knight Center en la Universidad de Texas en Austin. Es la persona que a mí me facilitó, pues nos conocemos hace muchos años, somos muy amigos, la persona que me facilitó el poder ir a pasar ese año en el Knight Center y escribir este libro. Y es una persona que ha conectado a miles de profesionales, no exagero, de todo el mundo de Iberoamérica en general, relacionado con los medios de comunicación. Es la persona que organiza el que se celebra justamente estos días, ¿no? el ICOJ en la conferencia sobre Internet de Austin, que hace ya más de 20 años que se celebra y es una conferencia magnífica. Y creo que es una persona que tiene una visión muy privilegiada por el sitio donde está y la actividad que ha desarrollado y toda la actividad formativa que desarrollan desde el Knight Center, ¿no? Tiene una visión muy interesante de la evolución desde el nacimiento de Internet hasta hoy, de todo lo que ha ido pasando, y puede contar 1000 cosas interesantes y un gran tipo que eso siempre está muy bien. Perfecto, pues tomamos notas y además pues un motivo más para ir a Austin, que le tengo muchas ganas a visitar a mi familia por allá. Muy bien. Y bueno, y por último, ahora sí, la reinvención de New York Times, tu newsletter, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leer tus cosas? Bueno, básicamente yo tengo una página web que es ismaelnafria.com o mi cuenta de Twitter, donde es donde más activo estoy y voy recomendando muchos temas con los que yo disfruto o me interesan, pues los recomiendo ahí. Y quizá la cuenta de Twitter sería el punto de partida muy bueno, o la web, o desde luego la newsletter que es en tendencias.substack.com. Esos serían, creo, los lugares fundamentales si alguien quiere saber un poquitín por dónde ando. Perfecto. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una excelente conversación y no nos hemos pasado demasiado de la media hora, pero nos daría para muchísimas horas más. Genial. Roger, ha sido un placer. La verdad que me encantan las conversaciones que mantienes. He aprendido muchísimo con algunas de ellas y creo además que es una reflexión muy oportuna en los tiempos que vivimos, la facilitada por la gente que va pasando por este programa. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Me alegro muchísimo, un honor poderte tener por aquí. Y para las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.